amigos, bienvenidos a mi canal Sweet Milaye. En el vídeo de hoy haremos unas mini lemon pie, estas de aquí. Digo mini ya que para mi gusto una porción valdría para 2 personas. Para hacer la lemon pie haremos una receta de masa sablé, de lemon curd o crema de limón y también un merengue. Del merengue os estaré dejando la receta en próximos vídeos. Para la masa sablé los ingredientes son muy poquitos y también os diré que se podría hacer en batidora, pero a mí me gusta hacerlo a mano. Me parece que queda muchísimo mejor. Y la crema de limón os recomiendo hacerla un día anterior a preparar la lemon pie, ya que así os va a quedar una textura muchísimo más cremosa de la crema. Bueno, ya veréis lo fácil que es. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos, dadle like y suscribiros. Vamos a empezar preparando la crema de limón o lemon curd. Los ingredientes que necesitaremos son 135 gramos de azúcar en polvo, 3 limones, de los que usaremos tanto la piel como el zumo, 165 gramos de mantequilla, muy importante para esta receta que esté a temperatura ambiente, en punto pomada, y 2 huevos. Empezaremos con los limones bien lavados, cogemos un rallador y les vamos quitando la piel. No hace falta que nos salga un rallado perfecto, ya que para lo que lo vamos a usar nos vale así. Estos mismos limones los exprimiremos, no es necesario que colemos el zumo. A continuación, en un bol vamos a poner los huevos, el azúcar, la ralladura de limón y el zumo de limón. Lo vamos a mezclar todo bien a mano con unas varillas. En una olla con agua al fuego, muy importante que nos valga para hacer al baño María, vamos a poner nuestra mezcla. Y batimos continuamente durante más o menos 7 minutos. Lo sacamos del fuego y lo vamos a poner en un bol limpio con ayuda de un colador para que no nos vayan los restos de los limones. Y ya por último cogemos la mantequilla, que os recomiendo cortarla en dados por cierto, y la vamos añadiendo poco a poco, en unas 3 tandas más o menos, y vamos batiendo bien según la echamos. Cuando ya tenemos toda la mantequilla bien integrada, vamos a coger la batidora eléctrica y le vamos a dar un par de minutos a velocidad media. Esto lo hacemos para asegurarnos de que queda todo bien mezclado. Con una espátula limpiamos bien los bordes y le vamos a poner un papel film bien pegado a la crema. Ya bien tapadita nuestra crema, nos la llevamos a la nevera durante mínimo 8 horas, aunque como ya os dije antes, os recomiendo tenerla en la nevera un día. Ahora empezaremos a preparar la masa sablé. Los ingredientes que necesitaremos son 250 gramos de harina, 125 gramos de azúcar en polvo, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. En esta receta también es muy importante que esté la mantequilla blandita y cortada en cuadraditos, un huevo y media cucharadita de extracto de vainilla. En una superficie limpia, con ayuda de un colador, vamos a tamizar la harina. Y ahora, poco a poco con las manos, vamos a integrar la mantequilla. Lo haremos con la yema de los dedos, vamos deshaciendo la harina y la mantequilla juntas hasta que nos quede una masa bien mezclada. Nos va a quedar una textura arenosa.
Cuando la masa ya nos quede así con esta textura, hacemos un hueco en el medio y vamos a verter el huevo, el azúcar y el extracto de vainilla. Y ahora con las manos, sobre todo con las yemas de los dedos, vamos a mezclar todos los ingredientes. Pero cuidado, sin amasar demasiado, ya que el exceso de amasado afectaría a nuestra masa sablé y no quedaría para nada igual. Cuando ya vemos que todos los ingredientes están bien mezclados entre sí, aplastamos la masa con la palma de la mano, extendiéndola y recogiéndola para hacer una masa bien homogénea. En este paso, si os resulta más cómodo, podéis poner un poco de harina en la superficie para que no se os pegue la masa. Hacemos una bola con la masa, incluso aplastándola levemente, y la ponemos en un bol o directamente la cubrimos con papel film. Y nos lo llevamos a la nevera a reposar durante mínimo 1 hora, aunque yo os recomiendo mejor 4 horas. Pasado el tiempo de reposo, desenvolvemos nuestra masa. La dividimos en unos 4 trozos, si queréis la podéis dividir en más o menos trozos. Y la vamos estirando con un rodillo, con un espesor de 3 a 4 centímetros. Una vez que ya la tenemos estirada, cogemos nuestro molde. Yo estaré usando este, es muy bueno. Os dejaré el link abajo en la cajita de descripción de este vídeo. Y vamos a empezar haciendo la base de la masa. Ponemos el molde o los moldes en la bandeja de horno con papel de horno debajo. Con ayuda de una regla o algo que nos ayude a cortar recto y la medida que queremos, vamos a hacer los lados para nuestra masa. La colocamos en las bases del molde. La vamos colocando presionando suavemente hacia la base. Y lo que nos sobra de alto vamos a coger un cuchillo y se lo vamos quitando suavemente, con mucho cuidado para que no se nos rompa. Podemos pincharle la base para asegurarnos de que nos va a quedar lisa la masa y no se nos va a hacer ningún bulto, o no pincharla y ponerle encima algún tipo de peso como garbanzos en una bolsita o algo similar. Esta base es súper importante que esté siempre fría, por eso los trozos que no estemos usando los vamos a tener siempre en el frigorífico o incluso en el congelador hasta el momento en que los vayamos a usar. Otra forma que tenemos de estirar esta masa es poniendo abajo y arriba de la masa papel de horno y estirar con el rodillo lo mismo que antes. Mientras preparamos los demás moldes, los otros los tendremos en el congelador o en el frigorífico guardados para que no se nos quite el frío de la masa, ya que, como os recuerdo, la masa necesita estar siempre fría. Cuando ya tenemos todas las tartaletas listas, nos las llevamos al horno precalentado a 160 grados durante 40-50 minutos, dependiendo de cada horno. Y aquí están nuestras tartaletas de masa sablé listas. Esta cantidad de masa de la receta nos dará para unas 8 porciones. Ahora ya vamos a sacar del frigorífico nuestra crema de limón o lemon curd y con ayuda de una espátula la vamos a remover un poco. Ya veis con qué textura más buena nos ha quedado esta crema. La vamos a pasar a una manga pastelera, así nos será muchísimo más cómodo de rellenar las tartaletas. Las vamos rellenando con cuidado una a una. A la manga pastelera le podéis poner una boquilla redonda o dejarla sin boquilla. Y ya casi por último vamos decorando a nuestro gusto con el merengue. Acordaros que próximamente os estaré dejando la receta de este riquísimo merengue.
Yo como decoración le he puesto unas tiras de piel de limón y una hojita de menta. Me parece que quedaba muy bonito. Bueno, aquí estamos ya con nuestra lemon pie lista. Eso significa que ha llegado el mejor momento del vídeo. Vamos a probarla. Vamos a cortar un trocito. Está buenísima. El corte, mirar, queda perfecto. Lo puedes comer así, con la mano. Ha quedado buenísima. La crema, como os dije, hacerla de un día para otro y va a quedar espectacular. Ya veis que queda totalmente lisita. O sea, es perfecto. La masa está muy buena. Tiene un sabor suave, queda crujiente. Muy, muy, muy bueno. Y esta crema de limón es suave, no es ahí demasiado fuerte de que dices, uff, me sabe demasiado a limón. No, sabe a limón, pero es suave, no se hace demasiado. Esto lo podréis conservar durante una semana, más o menos. Es imposible que dure una semana. Próximamente estaremos haciendo más recetas con masa sablé. Me gusta muchísimo este tipo de masa, ya que da mucha variedad, da mucho juego de cosas para hacer, de combinaciones, ya veréis. Bueno, esta receta espero que os haya gustado, por lo menos tanto como a mí. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos, suscribiros y dadle like. Gracias.